las clases teóricas, como no son obligatorias, van a quedar grabadas y luego van a estar disponibles para que las puedan ver si no pudieran asistir. Los que asisten podemos interactuar o conversar. Ante cualquier duda que tengan ustedes me pueden interrumpir, pueden levantar la mano, pueden preguntar, ¿sí? Con mucho placer. La idea es que sea lo más interactivo posible. Resultan aburridas las clases teóricas donde solo hablo yo, hablo rápido, hablo mucho, así que en cualquier momento me pueden interrumpir, sencillamente levantando la mano, prendiendo la cámara o poniendo el micrófono, interrumpiéndome. No hay ningún tipo de problemas, ¿sí? Como les decía, lo vamos a grabar, va a quedar grabado, los teóricos no son obligatorios, sin embargo, todo lo que hablemos en los teóricos y toda la bibliografía sí va a estar incluido en las evaluaciones parciales y lógicamente en la evaluación final de la asignatura. Esta cursada es totalmente virtual, con excepción del examen globalizador, ¿sí? Y su recuperatorio, que van a ser presenciales. El resto se realiza de manera no presencial. Los trabajos prácticos y tanto trabajos prácticos como clases teóricas son totalmente a distancia a través de la plataforma del Psicocampus. Las clases de trabajos prácticos son obligatorias, para lo cual ustedes tienen que conectarse en el día, horario que está dispuesto para cada una de las comisiones, y conectarse con la cámara y el micrófono prendido. Son condiciones que ha establecido el Consejo Académico de la Universidad para esta modalidad, para no tener problemas luego con la acreditación de los cursos y de la carrera frente al Ministerio de Educación y la CONEDO. Además de cursar semanalmente su clase de trabajos prácticos y asistir eventualmente al teórico presencialmente, sincrónicamente, digamos, o en diferido, ya que van a estar grabados, van a encontrar que cada teórico y cada práctico tiene un espacio particular dentro del Psicocampus, donde van a poder encontrar guías de lectura, material teórico obligatorio, ejercicios de autoevaluación, material de apoyo, videos de años anteriores. Este es el tercer año, la tercera edición de nuestra cursada de distancia. Hace años trabajamos conjuntamente con el profesor titular, el doctor Jorge Vivas, y la jefa de trabajos prácticos, Gloria González, trabajamos conjuntamente en teorías del aprendizaje, y por lo tanto ya hace años que veníamos desarrollando experiencias a distancia, por lo tanto no fue tan complicado para nosotros armar frente a, digamos, a las medidas de distanciamiento social dispuestas por el gobierno frente a la pandemia de COVID. Estábamos bastante preparados, hicimos evaluaciones de los resultados de las cursadas a distancia y ambas fueron sumamente satisfactorias. De alguna manera se pierde el contacto presencial, que siempre es importante, cara a cara. Sin embargo, se puede suplir de algunas maneras con esto y, como no hay aulas, la verdad es que en la universidad y la facultad se tuvo que decidir quiénes podían tener clases presenciales y quiénes no tenían ese espacio. Nosotros, dadas estas condiciones, optamos por esta modalidad que resulta eficiente para las características de nuestras asignaturas. Y, como ustedes sabrán, porque les han informado de los prácticos, tenemos horarios de tutoría o de consulta presenciales en el complejo universitario los días viernes para psicología cognitiva. Tenemos dos horarios, un horario por la mañana y un horario por la tarde, donde pueden asistir presencialmente y tener contacto presencial con algún docente de la asignatura que va a poder despejar las dudas o pueden conversar con él. También pueden escribirnos por mail, pueden dejar consultas y opiniones en los foros que están puestos para a tal fin, ¿sí? Digo, y también a mí personalmente me pueden encontrar en el complejo universitario todos los jueves y todos los viernes, de 9 a 18, y me pueden escribir por mail o hacer consultas. Estamos dispuestos sí, a ayudarlos en este proceso de aprendizaje, de adquisición de conocimientos sobre la psicología cognitiva, básicamente en este caso particular. Como ustedes sabrán, también se trata de una materia que tiene la posibilidad de ser promocionada sin examen final. Para que eso suceda, tienen que aprobar las condiciones de cursada, básicamente, que tienen que ver con el 75 o el 80% de asistencia a los trabajos prácticos, la aprobación de 2 trabajos de campo. Trabajo de campo llamamos a la aplicación de un montón de contenidos teóricos a situaciones
puntuales en las cuales ustedes pueden ver cómo funciona la psicología cognitiva, y haber aprobado el 80% de las autoevaluaciones correspondientes a cada trabajo práctico, para lo cual tienen 2 oportunidades en las cuales tienen que alcanzar un 60%, o sea, 3 preguntas correctas de 5 o 6 de 10, dependiendo si es una clase o 2 juntas. Esas son las condiciones. Ahora, si ustedes en la evaluación globalizadora o en su recuperatorio alcanzan una nota de 8 o superior, no necesitan dar el final de esta asignatura, sino que sencillamente, cuando terminan, y cuando tienen las condiciones necesarias, como tener aprobados los exámenes finales que son correlativos con la asignatura, en este caso es neuropsicología, se inscriben al examen final y tienen un coloquio informal con el profesor, o alguno de los profesores. ¿Alguien preguntó a alguien? ¿O alguien tiene un micrófono? Ustedes son de tener pocas cejas. Yo también igual. Vos viste que tengo cejas muy claritas. Pero vos viste que yo nunca me las depilo. Ahí está. Bien. Son cosas que pasan en la virtualidad. Como les decía, estábamos hablando de eso. Es un coloquio informal en el cual les queda la calificación que obtuvieron en la evaluación globalizadora o el recuperatorio, y solamente tenemos una conversación con estudiantes que se han destacado porque han obtenido altas calificaciones, para obtener una retroalimentación de la cursada, qué les pareció, qué cosas podemos mejorar, y por supuesto también hablar un poco de las investigaciones que están vinculadas a la asignatura. Creo que casi todos los docentes de esta asignatura, no todos, pero muchos están vinculados al IPSIBAT y a la investigación de alguna manera o de otra, ¿sí? Así que bueno, bienvenidos a esta cursada, a este espacio de teóricos. Nos vamos a encontrar los jueves, en mi caso, de 11 a 12:30, y por la tarde, quienes quieran pueden asistir al teórico a cargo del doctor Jorge Vivas, que es de 17 a 18:30, también de forma virtual. Como le dije recién, estamos grabando este teórico, y va a estar disponible a partir de hoy a la tarde a través del Psicocampus y YouTube, para que ustedes puedan mirarlo cuando lo necesiten o la cantidad de veces que quieran. Muy bien, vamos a empezar esta teoría, ¿sí? Sobre algo que estuvieron viendo en el primer práctico, que es como una especie de introducción a la psicología cognitiva, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué es la psicología cognitiva o qué se entiende por psicología cognitiva? Hace muchos años, cuando empezó a acuñarse, sí, el término de psicología cognitiva, que probablemente lo han visto en introducción, en historia, en sistemas 1 o en sistemas 2, casi como también vieron el conductismo, Piaget, o el psicoanálisis, otras teorías. La psicología cognitiva surge básicamente como un nuevo paradigma frente a las dificultades que tenían otros paradigmas sobre la explicación del comportamiento humano, para dar cuenta, ¿no es cierto?, de esas dificultades, y que básicamente se entendía de que adentro o sea, que el sistema nervioso central, o sea, nuestro cerebro, las cosas que pasan adentro de nuestra cabeza, tenían un papel decisivo y protagónico en nuestro comportamiento, o sea, que el comportamiento de las personas está determinado básicamente por una variable interviniente, no como decían los conductistas, como una asociación entre estímulos y respuestas, sino que hay una variable interviniente que son estos procesos cognitivos. Esos procesos cognitivos, de alguna manera, son los encargados de procesar la información, o sea, la información que recibimos a través de nuestros sentidos, ¿sí? Los sentidos nos proveen información sobre el presente, sobre el estado actual del mundo alrededor mío, o sea, a través de los sentidos puedo dar cuenta qué cosas están pasando en este momento, ¿sí?, a mi alrededor, y me provee información sobre lo que llamamos el presente. Después tenemos sistemas que permiten obtener información sobre el pasado, o sea, tenemos almacenes donde guardamos esa información o algún tipo de información que puede ser, proveniente de esos sentidos, generalmente procesada de alguna manera, y que llamamos memoria, ¿sí? O sea, tenemos la capacidad de poder guardar la información, de guardar información que fue presente en algún momento, y tenemos también la posibilidad de poder recuperarla y utilizarla, ¿sí?, para poder tomar decisiones, para poder comportarnos o para poder reaccionar frente al mundo. Tenemos otra serie de funciones cognitivas que están claramente vinculadas al futuro, que son lo que se llaman funciones ejecutivas,
que son una serie de procesos cognitivos que tienen que ver con la toma de decisiones, el establecimiento de planes y de metas, la autorregulación, la forma en la cual observamos nuestro comportamiento y vamos produciendo modificaciones. Digo, ya lo vamos a ver mucho más detalladamente, pero en principio es como para empezar a ubicar estos procesos cognitivos. Y tenemos un proceso que actualmente se suele llamar memoria de trabajo, working memory, antes se la llamaba memoria de corto plazo, hoy sabemos que tiene un proceso, un papel activo y protagónico en nuestro comportamiento, porque es en la memoria de trabajo donde se juntan el pasado, el presente y el futuro. O sea, esa memoria de trabajo selecciona a través de mecanismos atencionales cuáles de esos estímulos van a ser procesados o son importantes para nuestro comportamiento. Es aquel que va a buscar activamente en los almacenes la información que se requiere en ese momento, de acuerdo a los planes que están establecidos por ese funcionamiento ejecutivo. O sea, nuestra memoria de trabajo es como una especie de organizador, de director, que maneja el comportamiento. Hoy en día se asume que toda la psicología, de alguna manera, o todas las explicaciones que dan cuenta del comportamiento humano tienen algo de cognitivo, o sea, no hay ningún modelo o explicación psicológica actual, digo, y sobre la cual existan evidencias científicas que permitan determinar qué es lo que de alguna manera regula o interviene activamente en nuestro comportamiento. Por lo tanto, hablar de psicología hoy en día es hablar de psicología cognitiva. La psicología, por ejemplo, social, investiga o se dedica a ver cómo nos comportamos, sí, en conjunto, pero bueno, lógicamente depende de cada uno de los individuos que conforman un colectivo. O sea, donde intervengan personas la psicología cognitiva, donde haya comportamiento de la psicología cognitiva, sigue siendo hoy en día un paradigma predominante que se utiliza para poder explicarlo. Lógicamente, la psicología, como ustedes saben, es una disciplina bastante nueva en comparación con otras ciencias, y constantemente se van desarrollando, se van realizando nuevos descubrimientos, cada vez con más velocidad, sobre teorías y modelos que explican porciones parciales de este comportamiento. En esta asignatura nosotros vamos a ver básicamente estos procesos cognitivos de los que hablábamos, o sea, los diferentes tipos de memoria, la atención, la percepción, la memoria de trabajo, el funcionamiento ejecutivo. Vamos a hablar también sobre los procesos de autorregulación o regulación de las emociones. Vamos a hablar también sobre las psicoterapias cognitivas, y también tenemos un espacio, que es el espacio que predominantemente se va a ver en las clases teóricas, que es un espacio que está vinculado a tratar de presentarles a ustedes cuáles son los modelos teóricos dentro de la psicología cognitiva que permiten explicar el comportamiento de los seres humanos. Entonces vamos a hablar y vamos a repasar una serie de teorías como el paradigma de procesamiento de la información, como la teoría cognitiva o psicogenética de Jean Piaget. Vamos a ver la teoría del procesamiento distribuido en paralelo, que es la base de lo que llamamos las redes neuronales. Vamos a ver el modelo de Fodor sobre el funcionamiento mental, sobre modelos modulares. Vamos a ver la teoría o la propuesta de Chomsky sobre el origen de estas funciones cognitivas. Y finalmente vamos a cerrar con un modelo integrativo, ¿sí?, de Kármilov-Smith, en el cual se integran diferentes modelos o teorías, como la de Fodor con la de Piaget, y que actualmente son marcos teóricos que nos permiten de alguna forma explicar este comportamiento humano, o explicar también el desarrollo de estos sistemas, ¿sí?, que de alguna forma regulan nuestro comportamiento. Regulan quiere decir que constantemente estamos tomando decisiones, ¿sí?, para poder adaptarnos al mundo, y que esas decisiones no son azarosas, sino que están vinculadas al funcionamiento, a este funcionamiento cognitivo, a la toma de decisiones, a la evaluación, a las metas, a la planificación, a la capacidad de organización, y sobre todo también a las emociones, a la motivación, ¿sí? El comportamiento humano es tan complejo. Imaginen que desde teorías claramente muy sencillas, muy simples y muy básicas, como el conductismo, que suponía que nuestro comportamiento estaba solamente determinado por una asociación mecánica entre estímulos y respuestas, o modelos un poco más complejos como los modelos psicodinámicos o el psicoanálisis planteado por Freud, que planteaba la existencia
de aparatos psíquicos, ¿sí? De dos diferentes tipos de aparatos psíquicos, desde esas teorías iniciales de los fines de los 1800 y mediados de 1900 del siglo pasado, ha evolucionado rápidamente, y hoy sabemos que el comportamiento de los seres humanos es multideterminado por muchísimos factores. ¿Sí? Se supone que nuestro comportamiento actualmente es como una especie de, o las pautas que tenemos de comportarnos, ¿no es cierto? Porque a veces uno se pregunta y dice, bueno, ¿qué es la personalidad? Todos hablan de personalidad constantemente y decimos qué personalidad que tiene esta persona, o su personalidad es, no sé, o es histriónico, o es depresivo, se habla de un montón de categorías que bueno, que la psicología trata de clasificar y de establecer con precisión. Entonces, cuando hablamos generalmente de personalidad, hablamos de las características con las cuales las personas se vinculan con el mundo, o sea, responden o se adaptan. Y lo que encuentra la psicología es que hay como una serie de patrones que se repiten y que permiten generar como una especie de categorías en las cuales la gente se va acomodando. Ahora, nadie es eminentemente de una forma, sino que hay como especie de combinaciones o de mezclas que hacen que cada uno de nosotros sea una persona única y diferente. Sin embargo, hay una pregunta que siempre nos interroga todavía a los psicólogos, que es ¿de dónde vienen? ¿O cómo se establecen esos estilos o esos rasgos de personalidad? ¿Por qué somos lo que somos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Es como la pregunta básica, ¿no? La psicología, como ciencia básica, su objetivo es tratar de explicar y predecir el comportamiento de los seres humanos. Básicamente es este estudio científico del comportamiento humano en términos de explicación y predicción. Entonces los modelos más actuales, digo, las teorías, ¿sí?, más actuales y vigentes hoy en día sobre el comportamiento humano, aceptan la idea básica de que el origen de todo esto es casi como una expresión fenotípica, o sea, cada uno de nosotros nace con unas ciertas características, que esas características tienen cierta determinación genética, o sea, son hereditarias, que son diferentes también entre los miembros de la misma especie, y que esas características particulares interactúan con ambientes particulares, únicos para cada uno de nosotros, y que eso genera una expresión fenotípica, o sea, esas predisposiciones o esas habilidades o capacidades que vienen predeterminadas se van de alguna manera desarrollando, construyendo, y ahí viene todo un debate que vamos a discutir en las clases teóricas sobre, bueno, cómo se desarrolla estas características individuales que tenemos de lo que llamamos nuestra propia personalidad, y también nuestros procesos cognitivos, porque uno dice, bueno, cuando mirábamos al conductismo, el conductismo tenía una explicación muy sencilla y muy simple, como decía, bueno, la cabeza es como una caja negra, nosotros no podemos saber lo que hay adentro, por lo tanto no vamos a decir nada sobre lo que hay adentro, solamente analizamos el comportamiento observable, o sea, vemos estímulos y vemos una respuesta y suponemos que sencillamente esta respuesta es una reacción a ese estímulo particular, y todo por aprendizaje. Entonces no se postulaba la idea de un aparato mental. El psicoanálisis postulaba la idea de que existía un aparato mental y que ese aparato mental pasaba por una serie de procesos de desarrollo, donde básicamente había algunas cosas que venían genéticamente determinadas, pero que básicamente eran las primeras experiencias infantiles las que iban a determinar o a fijar ciertas características de comportamiento. No quedaba demasiado claro cuál era ese origen, o si había desarrollo, o ese desarrollo hasta dónde llegaba. Luego encontramos teorías como la teoría cognitiva o la teoría psicogenética de Jean Piaget, donde él postulaba de que nacíamos con 5 elementos, con unos elementos básicos solamente, que eran los 5 sentidos, ¿sí?, que eran lo que nos permite tomar información del medio, con las invariantes funcionales, que son la adaptación y la organización, que son formas como de funcionamiento, y con 2 reflejos básicos, que son los de prensión y de succión, que se podían aplicar a cualquier cosa. Y entonces Piaget, basado en un modelo biológico, o sea, lo que se llamaba la tercera vía entre Darwin y Lamarck, ¿sí?, o sea, la teoría epigenética, tomando esas ideas biológicas, postulaba que los seres humanos íbamos construyendo una serie de procesos cognitivos para poder procesar la información. O sea, imagínense que cuanta más información hay, necesitamos sistemas más complejos para poder organizarla, ¿sí?
y que bueno, que eso hacía que construyéramos cosas que no estaban al nacer, por lo tanto, se habla de la construcción de las estructuras cognitivas, ¿sí? A partir de básicamente esos escasos elementos. Hoy en día hay muchísimas evidencias que demuestran que no era como Piaget postulaba, sino que efectivamente sí nacemos con un montón de habilidades o de características que ya se encuentran predeterminadas y que tenemos, digamos, un origen, que sí existen muchas de esas funciones. Después, por ejemplo, frente a esta teoría de Piaget, Chomsky postulaba bueno, que como seres humanos todas estas funciones estaban genéticamente determinadas y que solo se iban revelando frente a los estímulos ambientales a medida que las necesitábamos. Pero era como la idea de que, bueno, ya como seres humanos todas estas funciones cognitivas ya están todas listas y preparadas genéticamente como características de nuestra especie, y él lo derivaba a partir de sus estudios sobre el lenguaje, donde decía que, bueno, que como seres humanos nacemos con la posibilidad de hablar cualquier lenguaje humano, que es lo que llamaba una gramática universal, y entonces decía, bueno, frente a la presencia de estímulos lingüísticos particulares, como el argentino, se va desarrollando una gramática particular que tiene que ver con una lengua particular, pero solamente recibe contenidos, esas estructuras y ese funcionamiento gramatical estaban genéticamente determinados. Y se extrapola esto y se pregunta a uno y dice, bueno, ¿por qué no con todas las funciones cognitivas? Posteriormente, un discípulo de él, Chomsky era lingüista, que se llama Fodor, postula la idea de la modularidad de la mente. Dice que la mente está compuesta por procesos horizontales y procesos verticales, y que en realidad muchos de ellos se encuentran también como genéticamente determinados o predeterminados, básicamente casi todo. Frente a eso, después aparece Karmilov-Smith, que postula la idea de que, bueno, de que sí es cierto que existen muchos procesos genéticamente determinados o propios de la especie, pero que también a lo largo de nuestra interacción con el medio ambiente y de nuestro desarrollo, o sea, nuestra capacidad de procesar información va variando con la edad, a medida que vamos creciendo hasta aproximadamente los 12, 14, hoy se sabe que hasta los 20 años hay ciertos procesos que van cambiando y se van perfeccionando y que luego, a partir de los 20 años, llegan a su cúspide y empiezan a declinar. O sea, empezamos a perderlos lentamente en lo que se llama una degradación armónica de nuestro funcionamiento cognitivo y, digamos, nuestro apogeo es alrededor de los 20, es ahí donde está todo. Después ya empezamos a funcionar más lentamente. Y decía que, bueno, que no todo era genéticamente determinado, sino que esta interacción iba produciendo como módulos que se iban construyendo en esa interacción. Entonces llegamos como una postulación de decir, bueno, nacemos con algunas cosas predeterminadas, esas cosas van cambiando en función de las experiencias, y además tenemos la capacidad de construir algunas cosas que ya no vienen determinadas de fábrica. Y que termina siendo una postura bastante interesante sobre el origen de estos procesos cognitivos, de la memoria, de la atención, de estas capacidades de autorregulación que nosotros tenemos para poder interactuar con el mundo. Entonces, en los teóricos vamos a hablar básicamente sobre estos problemas que tienen que ver con estas teorías que supuestamente ustedes vieron o de alguna manera revisaron o visitaron en historia, en sistemas 1 y en sistemas 2. ¿Sí? Sin embargo, creemos que es interesante volver a visitarlas, volver a profundizar un poco, porque las ven de manera muy general, y acá vamos a ver específicamente el funcionamiento cognitivo, las características que postulaban sus autores. Por otro lado, como les decía, vamos a ver y vamos a desarrollar ampliamente en las clases de trabajos prácticos y por supuesto también en los teóricos. Ustedes tienen que entender que la idea del teórico es la de facilitar la adquisición de ciertos contenidos que son un poco complicados y la de despejar un montón de dudas que ustedes tengan o hayan adquirido al leer el material, al asistir a las clases de trabajos prácticos o que surjan dentro mismo de este espacio. Sí, que la idea es que mi trabajo es ayudarlos a ustedes a aprender un poco mejor o a que puedan adquirir este conocimiento o que puedan terminar esta cursada teniendo una idea de qué es la psicología cognitiva. Hoy en día, a nivel internacional, generalmente los programas de psicología tienen muchas materias de psicología cognitiva, o sea, hay materias sobre atención, materias sobre memoria, materias sobre procesamiento ejecutivo. ¿Por qué? Porque es tanto el volumen de información que se ha desarrollado en los últimos 20 años sobre todo este tipo de procesos que permiten explicar el comportamiento, que no alcanzan 16 semanas para meter todo adentro. Pero bueno, en nuestro país la modificación de los planes de estudio es bastante compleja. Las características de nuestra universidad pública, gratuita y popular, por suerte,
a la que todos podemos asistir, también genera dificultades como para cierto grado de inercia o cierto grado de discusiones para esa modificación o actualización. No alcanzamos a actualizarnos en la velocidad que se va actualizando la psicología. Entonces, creemos que mínimamente el objetivo que tiene esta cursada es que ustedes salgan con una idea de qué es la psicología cognitiva, de qué existe y de cuáles son las características mínimamente básicas de todos esos procesos. ¿Por qué? Porque el día de mañana, como futuras y futuros profesionales, van a tener que utilizarlos porque están involucrados en cada uno de los comportamientos de los seres humanos. O sea, cuando estamos en un proceso terapéutico y hablamos de psicología aplicada ahora, no de psicología básica, o sea, no ya de explicar y predecir el comportamiento humano, sino de utilizar esos conocimientos que la psicología produce para tratar de resolver problemas prácticos de comportamiento humano en diferentes áreas. Generalmente una muy común es la psicología clínica, en la cual sabemos que existe que una de las teorías o de los modelos que se utiliza para tratar de ayudar a las personas a resolver problemas es la psicología clínica, y hay muchos modelos, muchísimos de psicologías o de psicoterapias de características cognitivas, ¿no es cierto? O sea, casi todas toman en cuenta la idea de que dentro de la cabeza hay una serie de procesos que determinan nuestra visión del mundo y que esa visión a veces puede estar equivocada. Se suele hablar de distorsiones cognitivas, o de pensamientos automáticos, de un montón de procesos o de sistemas de creencias que producen déficits de comportamiento o problemas de interacción que producen sufrimiento. También hay otros problemas que son, digo, multideterminados, como por ejemplo la depresión o la ansiedad, que tienen bases biológicas pero también tienen componentes comportamentales. Entonces, uno necesita saber psicología cognitiva para poder ayudar a las personas a resolver problemas que tienen que ver con su comportamiento. Si trabajamos en psicología educacional, necesitamos saber cómo estos procesos intervienen en la adquisición de conocimiento. Si trabajamos en el área jurídica forense, necesitamos saber, bueno, por qué, o muchas veces explicar por qué las personas que cometen delitos las cometen, o qué cosas los llevan a cometerlos, o qué procesos o déficits, a veces inhibitorios, o a veces de creencias, o a veces de funcionamiento, digamos, desadaptativo, generan estos delitos. Y a su vez también la justicia y la sociedad nos requiere de nosotros instrumentos que permitan de alguna manera caracterizar o determinar las características de estas personas, que son tareas de forenses. Cuando hablamos de psicología comunitaria, por ejemplo, también necesitamos saber cómo se comportan las personas cuando actúan en grupo y qué clase de fenómenos tienen, y para eso necesitamos saber también de psicología cognitiva. Cuando hablamos de psicología laboral o del comportamiento de las personas dentro de las instituciones o en el trabajo, las competencias cognitivas o las habilidades son decisivas al momento de seleccionar o de determinar cuáles personas podrían desempeñarse mejor en un determinado tipo de tareas, o también nos solicitan o nos requieren que de alguna manera prestemos asesoramiento, resolvamos problemas que tienen que ver con conflictos interpersonales o con actitudes de las personas. O sea, siempre que haya comportamiento, vamos a encontrar que hay lugar para la psicología, y básicamente la psicología cognitiva. Entonces, bueno, luego de esto es como una especie de breve introducción, ¿no es cierto?, a todo lo que vamos a ver. Lógicamente hay un montón de otras nuevas áreas, solo hablé de lo que dentro de nuestra facultad se denomina ámbitos, pero sabemos que hay, no sé, psicología ambiental, o hay psicología del deporte, o imagínense, campos como la psicología del deporte, o sea, de qué manera un psicólogo puede colaborar, asistir o ayudar a deportistas de alto rendimiento a mejorar su desempeño, ¿sí? Por ejemplo, con tareas como la visualización, o como el control de las emociones, o como procesos de autorregulación, pero a su vez también tiene que decir sobre cómo regular el ejercicio físico, o cómo aprenderlo, cómo el ejercicio físico se vincula al desarrollo cognitivo y emocional, ¿no es cierto?, de los seres humanos, o también cómo, digamos, sobre el final de nuestra vida, en la tercera edad, el ejercicio físico tiene características, o cómo el ejercicio físico muchas veces tiene impacto, digo, sobre nuestro estado de ánimo, ¿sí? Sabemos que el ejercicio físico aeróbico permite reducir los niveles de depresión y de ansiedad, y que
otros ejercicios anaeróbicos tienden a aumentar los niveles de ansiedad. O sea, permanentemente estamos investigando todas estas complejidades que tienen que ver con el comportamiento de los seres humanos, y para ello nos valemos de una serie de teorías, de instrumentos y de modelos que, como decíamos recién, constantemente están cambiando. Nosotros tratamos de actualizar casi de manera constante el material que tenemos. El grupo de docentes que conforman esta cátedra son todos profesionales sumamente capacitados y perfeccionados, que constantemente se están actualizando y participan en la actualización del material al máximo de lo que podemos. O sea, evidentemente todos los días aparecen nuevos descubrimientos y nuevas informaciones a las cuales ustedes pueden acceder. Digo, ya la tecnología nos permite de que ustedes puedan estar chequeando si lo que yo digo tiene algún tipo de sustento científico o no lo tiene. Digo, hay posibilidades que hace muchos años no teníamos. Hoy es bastante más sencillo saber qué es lo que se sabe hoy sobre, por ejemplo, no sé, la percepción. Basta con poner en Google y preguntarle cuáles son los últimos artículos científicos sobre la percepción visual, por ejemplo, y nos va a dar un panorama de lo que se ha publicado en los últimos 6 meses, lo cual directamente podemos leer, y si no sabemos inglés, la computadora lo traduce por nosotros. Hay muchísima facilidad para que ustedes se actualicen. Pero básicamente la idea de la materia es como darles y mostrarles o introducirlos al mundo de la psicología cognitiva. También para que muchos y muchas de ustedes no piensen que la psicología cognitiva es conductiva. No hay nada más lejano que la psicología cognitiva al conductismo. Digo, imaginen que el conductismo proponía básicamente que no había nada en la cabeza, que era como una caja negra, o que si había no importaba para el comportamiento, que solo que había que investigar asociaciones entre estímulos y respuestas. Y la psicología cognitiva justamente es todo lo contrario, es como decir, bueno, los estímulos y respuestas no nos interesan tanto, nos interesa lo que pasa dentro de esa caja negra. O sea que no, digo, cuando alguien dice, no, son conductistas, es como una barbaridad, o sea, es como un problema, como un error casi, digo, no solamente epistemológico, sino que sobre la naturaleza de las cosas. Eso es una opinión que está basada básicamente en una serie de prejuicios, de considerar que todo lo que no es psicodinámico entonces es conductista. El conductismo como tal, digo, ya no opera o ya no existe, o ya no es una teoría que permita de alguna manera explicar el comportamiento humano. Entonces, psicología y conductismo no tienen nada que ver. Tal vez las relaciones que podemos establecer es que el conductismo surge, ¿sí?, como una respuesta a básicamente problemas que había para poder explicar cómo la gente adquiría conocimientos, o sea, cosas que otras teorías de la época como la fenomenología o como los modelos psicodinámicos o como la Gestalt o como hasta la teoría piagetiana no conseguían explicar. Digo, de alguna manera se centra en un montón de cuestiones que el conductismo no conseguía poder explicar. Digo, es una continuación, pero no es una continuación del conductismo, es una continuación del conductismo, del psicoanálisis, de la Gestalt, de la teoría piagetiana. Digo, es la evolución de todas las teorías que trataban de explicar el comportamiento hasta ese momento. Y sí, una de las características que comparte por ahí con el conductismo y también con la teoría piagetiana, por ejemplo, era este carácter o este espíritu de transformarlo en una disciplina científica. No una teoría o un modelo, generar teorías de forma especulativa, sino valerse del método único que utilizan las ciencias, que es el método experimental, y que de alguna manera genera evidencias que pueden ser replicables, y que puede ser cuestionable, y que de alguna manera seguimos cuestionando constantemente. Pero bueno, no tiene nada que ver, digamos, con el conductismo. Creo que luego de que terminen esta asignatura van a poder dar cuenta de eso. Por otro lado, en teoría del aprendizaje, históricamente, van a ver y van a revisar de qué era el conductismo exactamente. Digo, no, si bien en nuestra carrera tenemos, no sé, introducción a la teoría psicoanalítica, después tenemos modelos de desarrollo del psicoanálisis, y tenemos una teoría de instrumento de exploración psicológica 2 que es claramente psicoanalítica, y tenemos varias asignaturas que tienen un perfil o están dadas básicamente casi con un modelo psicodinámico. Digo, también hay explicaciones cognitivas para todo eso y no tenemos tantas materias, así que bueno, a veces queda como un poco confuso esto de qué es la psicología cognitiva, o de considerar a veces por desconocimiento que la psicología cognitiva es equiparable al conductismo.
realmente yo aconsejaría que no lo repitan, y que si lo repiten, tal vez traten de poder fundamentarlo, porque básicamente nuestra tarea como psicólogos y psicólogas es tratar de explicar y fundamentar en evidencias aquello que decimos. No es leer, considerar que una persona es de determinada manera porque es de Sagitario o de Capricornio, o porque nació tal día, entonces, no, a ver, nosotros de psicólogos también lo hacemos, preguntamos, che, ¿qué día naciste? Sí, vos sos de Virgo, se nota porque tus características. Digo, ¿y entonces para qué trabajo como psicólogo? Realmente debería volverme un astrólogo, si yo voy a creer que el comportamiento humano está determinado por la posición de los astros en el día en que nací. Wow, digo, toda esta teoría y todas estas cosas que vamos a enseñar no tienen ningún sentido, ¿no es cierto? Inclusive hay un montón de métodos casi parapsicológicos que intentan explicar el comportamiento humano, que tratan de dar cuenta de cómo somos a partir de una serie de evidencias que no resultan claramente replicables, ¿sí? Hay un montón de teorías o de modelos actuales, por ejemplo, la biodecodificación o la idea de las vidas pasadas, como que somos reencarnaciones, que implican una serie de creencias, de creencias que son denominadas en el mundo científico como pseudocientíficas. Y lógicamente también hay un montón de preguntas que todavía no conseguimos responder, pero bueno, como seres humanos no toleramos la incertidumbre, entonces cuando desconocemos algo, enseguida buscamos una explicación. Esa explicación puede ser científica, puede ser de carácter intuitivo. Ahora, las ideas de carácter intuitivo, la tarea de la ciencia como tal es ponerlas a prueba para ver si se repiten, si realmente tienen una capacidad predictiva, si realmente lo que suponen es así. Es como decir, che, bueno, vamos a juntar un montón de personas de Capricornio, vamos a tratar de juntar a las personas que nacieron el mismo día, del mismo año, vamos a ponerlas más o menos por hora de nacimiento y por lugar geográfico, y vamos a ver si realmente tienen tantas cosas en común, si sus personalidades y sus maneras de comportamiento realmente son así. Bueno, ni que contarles de que hay cientos de experimentos que han buscado esto y que no han encontrado ningún patrón. O sea, la astrología sigue siendo una pseudociencia en ese sentido, en que no consigue explicar de manera, ni siquiera de predecir de manera comprobable las características o el comportamiento de las personas, y tampoco consigue explicar la diversidad. Esa es como una especie de diferencia, porque la verdad es que todos somos psicólogos sin necesidad de haber estudiado, todos opinamos sobre la personalidad de la gente, decimos este o esta es una neurótica, un neurótico o histérico, usamos un montón de clasificaciones que a veces ni siquiera tenemos idea de qué son. Digo, existen teorías psicológicas que denominan de formas diferentes determinados tipos de cuadros o determinadas formas de comportamiento. Van a ver que existen un montón de teorías de la personalidad, de que todos tenemos algo que decir sobre el comportamiento, sobre nuestro comportamiento, y que todos creemos que sabemos cuáles son las causas. O sea, muchas veces se produce un reduccionismo terrible, ¿no es cierto? A veces yo trabajé algunos años en una escuela dentro de lo que se llamaba un gabinete psicopedagógico, hoy se llaman equipos de orientación escolar, y he escuchado muchas veces por parte de personas de la comunidad educativa, docentes, padres, madres, operadores, docentes especiales, de decir, no, este niño no aprende porque los padres están separados. Y entonces decía, bueno, sí, pero tengo un montón de niñas que tienen padres separados, pero aprenden igual. Digo. O sea, es como tratar de reducir nuestro comportamiento a una sola causa. Creo que lo que vamos a ver es que la psicología cognitiva habla de muchas de esas cosas, lógicamente no de todas, ¿sí? Y se centra en algunas de esas características que tienen que ver básicamente con lo que hace a un individuo, no tanto con lo que hace a la interacción entre individuos que se verá en otras asignaturas, ¿sí? Que lógicamente también determina nuestro comportamiento. Sí vamos a ver estos procesos básicos, donde se diría psicología cognitiva, que no tiene que ver solo con la cognición, sino que también tiene que ver con lo afectivo, ¿sí? O sea, con cómo regulamos nuestros afectos, o el papel que tiene el afecto, digamos, dentro de nuestro comportamiento efectivo, también es un objeto de estudio mucho más novedoso dentro de la psicología cognitiva. No sé si han oído hablar de regulación emocional. Sí, probablemente casi todos oyeron hablar de la inteligencia emocional, que es una teoría que es pseudocientífica también. O sea, sí, si bien se están tratando de encontrar, así como tal como fue formulada hoy cambió, hoy hablamos de regulación de procesos, de regulación emocional o de las emociones. Digo, no sé, van a aprender desde mi punto de vista un montón de cosas interesantes
si realmente su interés es tratar de saber, de entender, de predecir y de ayudar a mejorar o a resolver problemas que tienen que ver con el comportamiento humano. Van a poder encontrar en nuestros psicocampus teóricos que dimos el año pasado y el anteaño pasado, tanto el doctor Vivas como yo, van a encontrar también PowerPoint y van a encontrar también un video donde está ese PowerPoint comentado. Yo lo voy a compartir ahora con ustedes, o lo voy a compartir en la pantalla, para que hagamos como una especie de breve repaso de las características básicas o de dónde viene esta psicología cognitiva. ¿Sí? Creo que casi todos tienen como una idea de dónde viene. Me ponen anteojos porque si no, no veo. Vamos a hacer una presentación. Y ahora vamos a compartir la pantalla. Y ahí vamos. Muy bien. Ahí pueden verlo. ¿Sí? Este PowerPoint lo van a encontrar disponible. ¿Sí? Sencillamente yo lo uso. Mi PowerPoint es lo más feo que existen. Solamente tienen letras y alguna plantilla, no tienen movimiento, no tienen animaciones, no son bonitos, sino que los usamos solamente como una manera de poner algunas ideas centrales para no perder el hilo de lo que vamos a hablar, y porque de alguna manera ciertas cosas que van a escuchar y les van a ingresar por la vía auditiva, también entran por la vía visual, o sea, es como decir, es información que entra por diferentes sentidos. ¿Sí? La psicología cognitiva se ocupa esto, también de estudiar, bueno, ¿por qué está bueno un PowerPoint? Cuando yo empecé a dar clases usábamos retroproyectores o filminas, como dice también nuestro presidente, y la gente se ríe. Hoy estas filminas son así. En términos generales, se dice que es como una especie de rama de la psicología que se encarga del estudio de la cognición, o sea, todos sabemos lo que es la cognición, los procesos mentales que están implicados en el conocimiento, pero también en el comportamiento. ¿Sí? Existe también algo que se llaman ciencias cognitivas, que es como un poco más complejo, ¿sí? Porque hay las neurociencias, de las cuales hoy se habla. Perdón, Sí. se escucha como muy lejos o con un eco. Por ahí, y ahí están poniendo en el chat que sí, que es a todos. No sé si es porque compartiste. Ahora A se ver. escucha. Si yo reduzco el volumen, ¿ahora se escucha mejor? Sí. No mucho. ¿Ahora? Si me pongo más cerca. ¿Ahora Sí, escuchan bien o no? Sí, ahí va, ahí va. ¿Mejoró? Sí, mejoró. Bien, disculpen. Gracias. Problemas tecnológicos, bien. Como les decía recién, hay un montón de ciencias cognitivas. ¿Sí? Hoy en día se habla muchísimo de neurociencias. De hecho, nosotros cuando hacemos psicología cognitiva investigamos neurociencias. Nosotros hemos desarrollado acá en el IPSIBAT con gente de la cátedra, la doctora Canet Furico, la doctora Laura Andrés, con personas, por nombrar solamente algunas, hemos investigado cómo el funcionamiento ejecutivo se vincula a la adquisición de la lectoescritura, o tenemos investigadoras que están tratando de resolver temas de cómo es el desarrollo de ciertas funciones ejecutivas, o sea, permanentemente trabajamos en lo que se llama neurociencia, ¿sí? Somos parte de eso como psicólogos, ¿sí? Es como una interacción o es un campo, digamos, de la neurociencia donde también se aplican a todo, también se ha vuelto una moda, ¿sí? Muchos están tratando de aplicar esas neurociencias cognitivas, esas neurociencias, se las llama neurociencias cognitivas también, a todos los campos, al aprendizaje, al estudio, van a ver que hay cursos de todo, son como modas que van pasando. También el tema de la inteligencia artificial. El tema de la inteligencia artificial es un tema crítico dentro de la psicología. ¿Por qué? Porque cuando aparecen las ciencias cognitivas, ustedes saben que hay como una versión débil y una versión fuerte, o sea, la idea del paradigma del procesamiento de la información era tratar de explicar cómo funcionaba el sistema cognitivo de los seres humanos y tratar de replicarlo de manera artificial, ¿sí? De generar sistemas artificiales que pudieran comportarse como seres humanos o tener respuestas como los seres humanos. Entonces se creó esta idea de que había dos versiones. Una, que era una versión funcional, donde decía, bueno, vamos a replicar las funciones. Pero había otra que era mucho más fuerte, mucho más, se llamó estructural, donde trataban de replicar exactamente el funcionamiento de las neuronas,
Entonces, de ver realmente y de replicarlo, de crear como una especie de cerebro artificial y de sentidos artificiales. En el momento que esto se postula, la tecnología no se había desarrollado tanto, y por lo tanto las inversiones, tanto de recursos humanos como de fondos, se centraron en esta versión débil o esta versión funcional, digamos. Sin embargo, paralelamente, el avance tecnológico que permitió desarrollar computadoras y procesadores mucho más rápidos y permitió generar interfaces que simulan los sentidos, o sea, cámaras de video con mayores niveles de precisión y de velocidad, sistemas de reconocimiento auditivo que permiten transformar el ruido en palabras escritas. En la medida en que la tecnología fue creciendo, se fueron desarrollando sistemas de inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día estamos enfrentados a robots, a máquinas, a sistemas artificiales que tienen capacidad ya hoy en día de aprender, de tomar decisiones, de resolver problemas, ¿sí? Ustedes interactúan casi cotidianamente con ellos, y a veces no nos damos cuenta si es una persona o una computadora. Todavía sí, bueno, es el famoso desafío de Turing, del cual ya hablaron. Pero hoy, la inteligencia artificial es un tema central y fundamental dentro de la agenda de la psicología a nivel internacional, porque todos nos estamos cuestionando hasta dónde debería llegar, o cuáles son los límites que deberíamos tener, o si la inteligencia va a llegar, no dentro de demasiado tiempo, el momento en que la inteligencia artificial supere la inteligencia humana por más velocidad de procesamiento, por mayor capacidad de almacenamiento de información, por el trabajo compartido. Digo, hay como muchas preguntas que estamos tratando de responder, que muchos de nosotros estamos tratando de colaborar, digamos, dentro de esta agenda, no solamente al desarrollo de esas inteligencias artificiales, que pueden ser utilizadas para el bien o para el mal, como todos los conocimientos que tienen que ver con eso. Bueno, la psicología cognitiva, la lingüística, la antropología, la filosofía, sí, la neurología, la biología, digo, hay un montón de ciencias que tienen algo que decir sobre el comportamiento de los seres humanos, y lo que nos muestra lo multideterminado que es, ¿sí? Y que no podemos hablar solamente de algunos aspectos o reducir el comportamiento a algunos pequeños aspectos. El objetivo, como dice alguna de estas teorías, que ustedes pueden ver acá, es que tiene como objeto de estudio los mecanismos por los que se explica el comportamiento humano, y elaboramos el conocimiento desde la percepción, o sea, desde captar los estímulos, guardarlos, aprender o adquirirlos, ¿sí? Formar conceptos, razonar lógicamente. Hoy en día diríamos que es bastante más amplio también sentir, ¿sí? O comportarse o responder frente a los demás. ¿Sí? Creemos que bueno, ¿qué es eso? Por cognitivo se suele entender esto, el acto de reconocer, accionar, almacenar, recuperar, reconocer, comprender, organizar, usar información a través de los sentidos. O sea, es entender esto, es, cuando vieron, ¿se acuerdan del paradigma de procesamiento de la información? Hablábamos como que nuestro sistema básicamente utiliza información y manipula información, por lo tanto tenemos que tener sistemas que nos permiten tomar información del medio, que son básicamente los 5 sentidos que tenemos, ¿sí? Esa información va a ser procesada, ¿sí? Ahora vamos a verlo un poco más. Entonces el interés es estudiar cómo nosotros entendemos el mundo, y cómo usamos esa información, cómo la transformamos o hacemos cosas con ella, y para qué la usamos o cómo la usamos, ¿sí? También pretende explicar y predecir cómo intervienen, ¿no es cierto?, en el comportamiento observable. Cuando hablamos de esto de lo cognitivo, y esto es casi una definición, y es una definición que está en uno de los textos, y es casi como una especie de pregunta, de parcial, ¿no es cierto?, que es la que de alguna manera acuñó Ángel Rivière, que era un investigador español que ya falleció, sobre lo cognitivo, donde dice, bueno, ¿qué es lo cognitivo? Porque hay tantas definiciones que uno no sabe a veces cómo decirlo. Entonces, él decía, lo más general que podemos decir de esto es que refiere la explicación de nuestro comportamiento no a estímulos, sino a entidades mentales, a cosas que pasan, digamos, como físicamente adentro de la cabeza, ¿sí? A estados, a procesos, a disposiciones, porque esa disposición podría ser biológica, o sea, sin entrar demasiado en esta discusión, para las que reclama un nivel de discurso propio, ¿sí? Ahora vamos a hablar de este discurso propio, que es distinto del que se limita al establecimiento de relaciones entre eventos y conductas externas, ¿sí? O sea, el conductismo, claramente,
y del que está referido, de la observación del comportamiento, y del que está referido a los procesos fisiológicos subyacentes a las funciones mentales, como la neurología. O sea, la neurología se ocupa y habla de este funcionamiento de nuestro sistema nervioso central. Y el conductismo se ocupa de explicar el comportamiento observable. Entonces, de alguna manera, lo que Rivière está diciendo es, lo cognitivo es lo que está ahí entre el medio, entre este funcionamiento del sistema nervioso central y ese comportamiento observable, pasan un montón de cosas, y eso es lo que vamos a llamar lo cognitivo. O sea, imagínense que yo miro una resonancia magnética funcional que me está mostrando cómo a medida que una persona desarrolla determinadas actividades, su cerebro se activa, diferentes zonas o todo. Ahora, ver que se activan determinadas zonas del sistema nervioso central no explica ese comportamiento observable. Entonces él dice, tenemos como un problema, somos capaces de ver cómo funciona el cerebro, y también somos capaces de ver el comportamiento observable. Lo que no podemos ver y lo que todavía no podemos explicar es cómo eso se transforma, o sea, qué es lo que pasa ahí adentro, o qué significan esas imágenes de color que vemos en una resonancia magnética funcional y que van cambiando. Esta es casi como una cosa de color o anecdótica, es como, ustedes han escuchado que no se usa el 100% del cerebro, ¿no es cierto? Como hay mucha gente dice, aprende a usar el 100% de su cerebro, o la capacidad del cerebro está desaprovechada, o el cerebro no se usa todo. En realidad, hay un montón de evidencias que muestran que sí se usa todo, lo que no se usa es todo a la vez. O sea, no es que nuestro cerebro está funcionando al 100% todo el tiempo, sino que existen un montón de áreas que están especializadas en determinadas cosas, que hay, cuando perdemos un pedazo de cerebro por alguna cuestión, hay otras partes que retoman esas funciones, a veces parcialmente, ¿no? Tienen que ver, sí. Hay toda una discusión sobre eso. Bien, fuera de esta nota de color, nos queda como una definición interesante y bastante general de qué es lo cognitivo. Lo cognitivo es lo que pasa ahí. Lo que pasa entre que se activa nuestro sistema nervioso central y funciona, y sobre eso sabemos, sí, hay tantas áreas del cerebro, la frontal, occipital. En la frontal están básicamente el funcionamiento ejecutivo, digamos. Nuestro lóbulo frontal es el más humano de todo nuestro sistema nervioso central, es el más nuevo ontológicamente en la especie, y es donde se localizan básicamente lo que llamamos las funciones ejecutivas, que son las encargadas de alguna forma de predecir, de anticipar, de nuestro futuro, de esta capacidad que tenemos de poder anticipar lo que va a suceder, que es bastante crota, digamos, no somos campeones cuando predecimos o anticipamos lo que va a suceder, pero bueno, sí somos capaces de anticipar que así como venimos, este mundo no va a alcanzar para todos y necesitamos empezar a cuidarlo o a explorar otras posibilidades. Digo, somos capaces de predecir de que, no sé, de que voy a llegar a mi casa y probablemente el agua que tenga en la heladera no sea suficiente y que tengo que comprar más, y soy capaz de predecir de que, bueno, de que si yo no empiezo a sembrar alimentos, lo que había en los árboles se va a acabar un día y me voy a tener que mover. O sea, históricamente se dice esto, las tribus eran como nómades, ¿no es cierto? O sea, iban de un lugar en otro y se iban alimentándose, iban atrás de los animales cuando migraban, o iban a lugares donde había alimento en la naturaleza y lo recogían, y cuando se acababa tenían que ir a buscar otro lugar. Entonces cuando empezaron a darse cuenta, che, si los animales se van y si nos comemos todo lo que tenemos acá, vamos a tener que estar siempre en movimiento. Entonces dijeron, bueno, no, pero a ver, vamos a ver cómo es, vamos a criar nuestros animales para que nunca se nos acaben, o vamos a plantar una serie de alimentos para tener cuando se nos acaben los que estaban naturalmente. O sea, esta capacidad de predecir y de anticipar el futuro es lo que nos permite de alguna manera tener una ventaja sobre otras especies, ¿sí? Y de alguna manera es poder anticiparnos a lo que sucede, es como, bueno, como una capacidad de poder resolver problemas antes que aparezcan. Bien. Esta idea de cognitivo presuponía que las funciones de conocer no solo estaban determinadas por funciones bottom-up o de abajo arriba, o también de arriba abajo o top-down. ¿Ya oyeron hablar de lo top-down y de lo bottom-up? Yo creo que sí. Muy bien. ¿Lo saben? ¿Alguien quiere contarme lo que sabe sobre eso? O por lo menos darme pie para que yo diga, no, está mal, y lucirme un poco y decirles lo que a mí me parece que es. ¿No? Díganme algo. Participen conmigo. Profe, Sí, ¿se escucha bien? sí, perfecto.
No sé si estoy equivocada, cuando lo leí la última vez creo que entendí esto. De abajo arriba es cuando proviene, por ejemplo, afuera y se refiere a un estímulo, digamos, el cuerpo o el organismo lo capta y de ahí va a surgir una conducta a partir de que lo procese el cerebro y de abajo arriba parte de las ideas o pensamientos y de ahí una reacción. Sí, digo, es como aproximado, imagínense y piensen que esto da lugar también a un montón de cuestiones o discusiones de la psicología, porque, a ver, los conductistas decían como que todo era de abajo arriba, o como bottom-up, o sea, como que todas nuestras estructuras mentales se iban aprendiendo a partir de los sentidos, o sea, que la información siempre venía primero del mundo, y que nuestros sentidos la captaban y la guardaban en algún lugar, ¿no es cierto? Como el flujo de la información para el conductismo era como casi siempre o básicamente de abajo hacia arriba, o sea, venía un estímulo y ese estímulo generaba una respuesta, ¿sí? Creo que se me congeló la cámara, ¿no? Sí, se congeló. Bueno, me quedé como duro, pero me siguen escuchando. Bien. Creo que esto se entiende claramente, y que había otros modelos, como los modelos por ahí, ¿sí?, más racionalistas, que decían que las estructuras cognitivas ya estaban determinadas y que por lo tanto todo lo que nosotros hacíamos predeterminaban, o sea, inclusive la propuesta de Maturana, que era un piagetiano ultranza, donde decía, solo conocemos aquello que podemos conocer, ¿no es cierto? Como que solo conocemos aquello que nuestras estructuras no permiten, como que la percepción estaba de alguna manera determinada por las estructuras mentales, y que las estructuras mentales determinaban lo que veíamos. Hoy claramente sabemos que todos los procesos cognitivos son mixtos, o sea, que tomamos información del medio y a veces usamos para tomar decisiones, pero a veces tomamos decisiones que afectan también el medio de nuestro comportamiento, ¿sí? Que es una cuestión más mixta. Bien. Los procesos cognitivos, entonces, pueden pensarse como los procedimientos que lleva a cabo el ser humano para incorporar conocimientos, donde hay facultades diversas, inteligencia, atención, memoria, lenguaje, que a su vez pueden ser conscientes o no conscientes. Generalmente cuando hablamos de inconsciente, no estamos hablando del inconsciente freudiano o psicodinámico, sino que estamos hablando en el sentido de que no son explícitos, o sea, de que no tenemos noción de que están sucediendo, ¿sí? Ejemplos de esos hay como muchos, como la percepción subliminal, ¿no es cierto? Hay un montón de pruebas como el priming que nos demuestran, o de experimentos que nos permiten saber con precisión de que hay cosas que no tenemos la conciencia de haber percibido, pero que sin embargo afectan nuestro comportamiento. Luego ya vamos a hablar y vamos inclusive a hacer algún tipo de experimento donde ustedes pueden ver cómo esto funciona. Entonces, un proceso cognitivo después dicen que puede iniciarse con el acceso a la información a través de los sentidos los sentidos o de la percepción, que la información suele ser modificada. A ver, ¿se me corrió? Ahí está. Codificada y transformada en representaciones mentales, ¿sí? A ver, arriba abajo, ¿cómo sería? Ahí me pregunta Karen Alén. De arriba abajo sería entonces, imagínense, como que yo pienso qué es lo que voy a hacer y que el flujo de la información, o sea, que lo que determina mi comportamiento son mis ideas, no lo que pasa en el medio. No lo que, digo, no como el conductismo, no es que yo estoy reaccionando a un estímulo como el perro de Pavlov, que veo carne y me pongo a salivar. A ver, sí, yo huelo un asado, o veo un asado, una milanesa, y se me hace agua a la boca, o sea, salivo, como todos creo, ¿no es cierto? Vemos algo, no, los veganes no, por ahí ven, no sé, una verdura o algo interesante, y uno, a través de los sentidos, produce efectos. Pero también a veces las cosas que hago no están determinadas por esos estímulos, sino que están determinados por cosas que yo creo, que yo pienso. De hecho, hasta existe la posibilidad de que yo vea cosas que no suceden, que se toma, ¿no es cierto?, como una especie de psicosis o una alucinación. Digo, ese sería como un ejemplo extremo. Sí sabemos que el comportamiento en realidad es como una especie de puesta en común entre lo que viene y entre lo que pienso, ¿sí? En el de arriba abajo interviene la historia del sujeto, claramente. ¿Sí? La historia, la memoria, como lo quieran llamar, o sea, toda la información que nosotros tenemos. Muy bien, de nada, listo, despejada. Seguimos entonces.
La información se codifica, o sea, ustedes saben, por ejemplo, vieron como una computadora, yo escribo, ¿no es cierto?, en la computadora y pongo casa, para la computadora no es casa, para la computadora es un conjunto de unos y de ceros, ¿sí? La computadora no tiene la menor idea de lo que es casa, ¿sí? Sino que recibe esos unos y ceros, hay un programa que le indica qué hacer con esos botones que yo estoy apretando, qué hacer con esa información, ¿sí? Pero para poder operar sobre ella la tiene que codificar, la tiene que pasar a un lenguaje que entienda la computadora. Y se cree o se piensa que nuestro cerebro también utiliza ese mismo mecanismo, o sea, nuestras neuronas pueden estar prendidas o apagadas, lo que significa que pueden ser unos o pueden ser ceros. Entonces, la información que entra dentro del sistema se codifica sí o sí en un código binario, como un conjunto de unos o de ceros que están representadas por la activación o la no activación o la activación gradual de una neurona. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo casa, ustedes se imaginan una casa, ¿cierto? Muy bien, ¿y cómo se la imaginan? Y uno puede decir, me la puedo imaginar lingüísticamente, puedo decir casa es como una especie de construcción que tiene techo, tiene paredes, o es un lugar que me permite refugiarme en la inclemencia del tiempo, o sea, puedo tener una representación de carácter conceptual y verbal, pero también si yo cierro los ojos, puedo mirar y ver la casa, mi casa, ¿sí? Una casa particular, o sea, también tengo una representación que es una imagen, además de tener una que es lingüística, ¿sí? Y cuando digo casa, también me acuerdo del olor, vieron que cada casa tiene como un olor diferente, me acuerdo de la casa de mi abuela, o me acuerdo de la casa de un amigo, o me acuerdo de mi propia casa. El olor de mi casa no lo siento, porque es que el de mi casa estoy tan acostumbrado, la gente entra y lo siente, o si yo voy a la casa de ustedes, digo, siempre tienen como un olor distintivo y particular, ¿entienden? Esas representaciones o esa información se codifica de diferentes maneras y se almacena de diferentes maneras, ¿sí? Adentro de este sistema. Entonces, esas imágenes o esa información o esas representaciones mentales son la información con la cual nuestro sistema va a operar, ¿sí? Muy bien. Vamos a la siguiente. Entonces, después viene un proceso por el cual seleccionamos esa información. Imagínense que los sentidos nos dan información de manera constante. O sea, constantemente recibimos información sensorial, o sea, temperatura, gusto, olor, imágenes, sonido, que fluyen de manera constante porque son fundamentales para sobrevivir. Siempre tenemos que estar atentos porque es lo que nos dice si hay peligro o no hay peligro, o cómo es el estado del mundo en este momento. Ahora, no podemos procesar toda esa información. Entonces tenemos un mecanismo que se llama atención, que lo que nos permite es seleccionar de toda esa información cuál resulta relevante en este momento para los intereses que nosotros tenemos. Entonces, seleccionamos. Y como esta atención o este mecanismo es un mecanismo de capacidad limitada, no podemos prestar atención a todo, sino que va cambiando y va eligiendo. Por momentos elige prestar atención a alguna cosa y por momentos elige prestar atención a algo diferente. ¿Sí? Bien. Todo esto se procesa en esa memoria de trabajo. En esa memoria de trabajo, esta información que viene del mundo y que yo presto atención, a su vez esta atención también me lleva a buscar información guardada en la memoria y también me busco cuáles son mis planes, mis objetivos, mis metas o para qué me sirve. Digo, todo eso pasa en lo que sería la memoria de trabajo y finalmente eso se traduce en algún tipo de comportamiento que a veces es observable y a veces no. O sea, porque yo puedo pensar como producto de lo que está pasando algo y nadie sabe lo que piensa, porque, digo, no tiene acceso, porque no es claramente observable, que también es uno de los problemas metodológicos que tiene la psicología, o sea, los procesos cognitivos no son directamente observables, no podemos mirarlos, sino que asumimos su existencia a partir de comportamientos observables o de opiniones o de imágenes o de cualquier clase de elemento que nosotros tengamos, no sé. Inclusive muchas veces el movimiento ocular nos da información sobre determinados tipos de comportamientos, y ya vamos a ver que la psicología cognitiva se vale de un montón de herramientas o de instrumentos para poder generar información sobre las características de estos procesos particulares. ¿Sí? Bien. Entonces se generan conocimientos, se almacenan, se expresan como el lenguaje o el comportamiento físico o no, bajo la regulación siempre de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas regulan.
che, esto que hice está bien, está mal, puedo hacer algo diferente, me conviene, no me conviene, sirve, no me sirve. Digo, constantemente nuestra cabeza está pensando, piensa a altísima velocidad. Todas estas cosas suceden y se producen, muchas de ellas de manera paralela. O sea, no es que pasa una y luego pasa otra y luego pasa la otra, sino que se procesan a la vez, lo que implica la posibilidad de procesar información en paralelo, ¿sí? Que ya va a ser otro de los problemas que vamos a discutir. Aunque los procesemos por separado, todos están interrelacionados, ¿sí? ¿Por qué? Porque el comportamiento en definitiva requiere de todos ellos a la vez como para poder producirse o para poder suceder. Entonces se los suele dividir en procesos cognitivos simples, o básicos, y superiores o complejos. Los simples o los básicos son la percepción, la atención, la memoria de trabajo y las funciones ejecutivas. Esos 5 son los procesos cognitivos básicos. Después tenemos otros que se los llama más complejos o superiores, que están derivados de estos básicos, con los cuales estos básicos intervienen, como decir el pensamiento, el lenguaje, la inteligencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque para que esto sucedan son necesarios, son condición sine qua non que los otros se hayan producido, ¿sí? Los problemas que siempre se discuten o que históricamente se han discutido dentro de la psicología cognitiva, que ya no son de la psicología cognitiva, sino que son de toda la psicología, es la idea de esto de racionalismo versus empirismo, o lo que hablábamos hoy de expresión fenotípica. A ver, no es ni el ambiente ni lo hereditario, sino que es una interacción entre ambos. ¿Vamos a estudiar estructuras de memoria o vamos a estudiar cómo funciona la memoria? En realidad, tenemos explicaciones estructurales que nos permiten dividir la memoria a largo plazo, corto plazo, episódica, como en diferentes tipos, y en otras donde hablamos de, bueno, cómo se guarda la información, cómo se codifica, o sea, cómo funciona, cómo la recuperamos. Después vamos a discutir también si los procesos cognitivos son específicos de dominio o son generales. Por ejemplo, esta idea es, ¿la inteligencia es una habilidad que se aplica a todo de la misma manera? ¿O hay diferentes tipos de inteligencia? Hay una inteligencia artística, hay una inteligencia emocional. Y esto para cada dominio, o sea, ¿tenemos procesos que son específicos para determinados contenidos o tenemos procesos que son generales para todo? Fodor va a proponer una propuesta mixta que hoy en día es bastante interesante. Después vamos a hablar sobre la manera en la cual obtenemos información, o sea, la validez de las inferencias causales versus la validez ecológica. O sea, si yo hago un experimento y agarro o le pido a una persona que haga determinada cosa en determinadas condiciones adentro de mi oficina, y mientras tanto la filmo, la grabo, los resultados de eso, realmente muestran o hablan de lo que está pasando, o yo debería verlos en la naturaleza, debería ser una observación sin que sea un experimento, porque ese experimento de alguna manera va a producir efectos que van a influir en ese comportamiento. Entonces permanentemente estamos discutiendo sobre la validez que tienen las evidencias que se generan desde la psicología. Lo otro tiene que ver con la investigación básica y la investigación aplicada. O sea, es poder determinar si vamos a trabajar para explicar y predecir ese comportamiento o vamos a utilizar esos conocimientos para resolver problemas particulares, que no es una discusión. La psicología tiene un montón de áreas, ¿sí? O sea, hablamos de las bases biológicas, cuáles son las estructuras, dónde se sustentan, cómo son los procesos de la cognición, cómo funciona la atención, qué es la conciencia. ¿Sí? Hay un montón de preguntas. ¿Cómo percibimos? ¿Cómo pasa o cómo es que diferentes patrones lumínicos se transforman en imágenes, y cómo esas imágenes son de alguna manera interpretadas por nuestro cerebro? Hay un montón de preguntas interesantes, muchísimas preguntas como estas que ustedes pueden ver solamente como ejemplos en esta diapositiva. ¿Sí? La representación, lo que decíamos recién, yo tengo muchas representaciones de la milanesa. Me acuerdo de las milanesas que hacía mi mamá, que no son las mismas que hacía mi abuela, del olor a milanesa, del gusto de la milanesa, de la imagen de la milanesa, de la representación verbal de lo que es, o conceptual de lo que es una milanesa. ¿Sí? Cómo organizamos lo que sabemos, cómo lo manipulamos, es serial, es paralelo, ¿sí? La memoria, cómo hacemos para guardar información, cuánta información se puede guardar, cómo hacemos para guardarla mejor. Hay como un montón de preguntas que tienen que ver, sí, con esto. Bien. El lenguaje, por ejemplo, ¿cómo aprendemos a hablar? Todos aprendemos a hablar, y sí, parecería que es como una habilidad que es propia de la especie, así como los perros ladran, los seres humanos hablamos, y es como un lenguaje
propio de la especie, pero es diferente, como si uno dijera, bueno, pero un chihuahua ladra diferente de lo que ladra un pequinés, y se podrán entender entre ellos, y no lo sabemos, qué sé yo, es como decir, bueno, los seres humanos somos todos seres humanos, y todos hablamos. Ahora, no necesariamente nos entendemos, no es como directo, ¿sí? Es como que tenemos diferentes lenguajes. ¿Y por qué tenemos diferentes? ¿Se podrán unificar, no se podrán unificar? El lenguaje, nuestro pensamiento está estructurado sobre el lenguaje. El lenguaje determina nuestro comportamiento. Digo, hay muchas teorías al respecto, hay muchas discusiones desde el estructuralismo, desde Levi-Strauss. Ustedes han visto un montón de cuestiones ya, o la importancia que tiene el lenguaje, por ejemplo, para los modelos psicodinámicos más contemporáneos, como el modelo lacaniano, ¿no es cierto? Como para teorías donde el lenguaje estructura la personalidad o el comportamiento. Digo, todo esto necesitamos investigarlo, necesitamos encontrar evidencias, necesitamos revisitarlo constantemente. ¿Cómo hacemos para resolver problemas? ¿Por qué algunos lo hacemos más creativamente? ¿Por qué algunos los resolvemos más rápido? ¿Por qué a otros nos cuesta muchísimo determinado tipo de problemas o no? ¿Cómo se resuelven los problemas? ¿Qué estrategias utilizamos? Algunos usan ensayo y error, ¿sí? O no sé, cuando no anda el televisor, lo primero que hacemos es le pegamos en los costados. Eso era antes, cuando los televisores tenían válvulas y alguna se aflojaba, entonces no se veía. Ahora son digitales, no sé por qué les pegamos, es casi como una respuesta. Cuando algo no anda, lo golpeamos un poco, lo sacudimos a ver si se arregla. Lógicamente casi nunca se arregla, pero bueno, es como un ensayo-error. Digo, bueno, pegándole no lo voy a arreglar, busco una manera que por ahí sea un poco más eficiente. ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Cómo decidimos? ¿Voy al cine o voy al teatro? ¿No es cierto? Es como, ¿me conviene estudiar psicología o me conviene estudiar derecho? ¿O me conviene salir con esta persona o me conviene salir con la otra? Permanentemente estamos tomando decisiones todo el tiempo. Entonces, ¿cómo se toman esas decisiones? ¿Cómo hacen las personas para decidir? ¿Qué clase de mecanismos, de estrategias se utilizan? ¿Hay maneras más eficientes de poder decidir o no? Piensen que toda esta información, a su vez, se va utilizando para crear sistemas artificiales. O sea, permanentemente estamos creando inteligencia artificial que toma decisiones y cada vez se parece más a las decisiones que tomamos los seres humanos. O sea, ya hay sistemas de diagnóstico médico que te van preguntando, bueno, ¿dónde le duele? Me duele la panza, muy bien, le duele la panza. Entonces selecciona una serie de operaciones y ya me va preguntando hasta que me dice, no, usted tiene gastroenteritis, tome tal cosa. Bien. ¿Cómo llegamos a conclusiones razonables a partir de información disponible? O sea, ¿cómo es nuestro pensamiento? ¿Cómo a partir de esto que vimos decimos, ah, no, esto es así? Y alguien que está al lado dice, no, no, esto es de otra manera. ¿Cómo llegamos a conclusiones diferentes partiendo de las mismas premisas? ¿Qué cosas intervienen? ¿Por qué nos equivocamos? ¿Por qué tomamos decisiones incorrectas? ¿Sí? Bien. ¿Cómo cambia nuestro pensamiento? Es lo que tiene que ver con el desarrollo. O sea, no es lo mismo la manera en cómo un niño de 4 años responde a ciertas cosas, donde uno le dice, che, ¿por qué se mueven las nubes? Y porque están yendo a su casa. Entonces el animismo, ustedes saben que es como una característica básica de ciertas etapas del pensamiento infantil, o sea, si algo se mueve es porque está vivo. ¿Sí? Entonces se piensan las cosas, luego aparecen diferentes formas de pensar, diferentes formas de razonar. Digo, todos los procesos cognitivos, sí, creo que todo, casi todos, ¿no? Todos para no ser absolutistas, es decir, van sufriendo cambios a lo largo del desarrollo, como les anticipaba al principio, van cambiando cualitativamente, digo, a lo largo de este desarrollo hasta que alcanzan lo que algunos teóricos llaman un estado estacionario. O sea, se mantienen como estables, sirven para hacer esto y ya lo hacen de esta manera. Luego, ¿qué hacen? La idea de degradación quiere decir que se van perdiendo gradualmente, no cualitativamente, sino cuantitativamente. O sea, mi capacidad de procesar va a ser menor o va a ser más lenta, va a haber otro tipo de decisiones. ¿Sí? ¿Qué más decíamos? ¿Qué factores contribuyen al desarrollo? O la inteligencia. ¿Qué es ser inteligente? A ver, ¿quién se anima a decirme algo? Y es como la capacidad de adaptarse a las distintas situaciones con los recursos que uno tiene. Muy bien. ¿Alguna otra teoría? ¿Otra definición? A veces se piensa, digo, tenemos un montón de test los psicólogos. Entonces tenemos test como el test de matrices progresivas de Raven, donde le ponemos a una persona un montón de dibujitos y le decimos, falta uno, bueno, ¿cuál? Y le damos 5 opciones, ¿cuál es el que viene acá? Y el que lo responde más rápido y más correcto es más inteligente. O le hacemos una pregunta tipo usando el WISC, por ejemplo, que es la escala de Bechler para determinar la inteligencia,
hacemos diferentes pruebas, donde tiene que escribir, donde tiene que dibujar, donde tiene que hablar, donde tiene que resolver, y eso determina que el que lo hace más rápido y mejor es más inteligente. O Piaget decía, ¿quién es más inteligente? Y el que se adapta más. ¿Y quién es más inteligente? Y el que sufre menos. ¿Será porque es inteligente o será porque es bruto? Digo, las personas parece que cuanto más inteligentes son, más predicen, más anticipan, más sufren. Digo, las personas que parece que son más básicas o un poco más brutas, vamos a decir un término que es horrible, y es casi discriminativo, porque la idea de inteligencia es discriminativa en sí misma. O sea, estudia las diferencias entre las personas. Entonces, y el que anticipa menos, el que un amigo mío que me dice, che, vamos a tomar una cerveza a casa, y llegamos a la casa y abrimos la heladera y, uy, no hay cerveza. Y dice, uy, ¿cómo no hay cerveza? Yo, si te invito a mi casa a tomar cerveza, sé cuántas tengo, de qué variedad, sé a qué hora abre el almacén donde puedo ir a comprarlas, a cuántas cuadras queda, si tengo el teléfono y la aplicación de pedido ya para que me la traigan. Digo, ¿por qué? Porque uno anticipa más que el otro. Ahora, anticipar es inteligencia. Inteligencia tiene que ver con la felicidad, tiene que ver con resolver problemas. ¿Qué es adaptarse? Digo, las personas que más adaptadas están son las que sufren menos, para mí sí, pero bueno, no necesariamente tiene que ver con la capacidad que tenemos de resolver problemas, o de hablar 14 idiomas, o de resolver problemas matemáticos. Digo, hay tantas diferencias o tantas definiciones de inteligencia que es como muy difícil concluir algo claramente. Es un tema de discusión. Bien, ¿cuáles son los métodos? Y la introspección sabemos que no es confiable. Si yo me imagino y pienso, como estaba haciendo recién, ¿quién es más inteligente? Sí, pienso un montón de cosas. La introspección me sirve para empezar a hacerme preguntas que pueden llegar a transformarse en hipótesis y ser puestas a prueba. Predominan básicamente los estudios experimentales del comportamiento humano. Tratamos de controlar en laboratorio o ecológicamente, manipulando variables independientes para ver los efectos. Solemos usar grupos experimentales y grupos de control, o sea, dividimos a dos grupos de personas, ¿sí?, que tienen características semejantes, por ejemplo, estudiantes de psicología, donde decimos al azar, bueno, vos vas al A, vos vas al B, y suponemos que en el conjunto se parecen en un montón de cosas, a unos les hacemos algo o intervenimos de alguna manera y los otros no, entonces los cambios los vamos a atribuir a esa intervención. Es como una manera, como hace la medicina, como hace la física, como hace la biología, como hacen todas las ciencias básicas. Usamos estudios cronométricos y paradigmas de aprendizaje, o sea, tomamos el tiempo, te doy un problema para resolver y tomo el tiempo, y te tomo otro diferente y tomo el tiempo. Entonces, en función de cuánto se tarda, uno piensa, bueno, entonces hay tales procesos, o hay tales dificultades, o se hace más rápido. Hay paradigmas de aprendizaje donde se pide que alguien aprenda algo y luego se evalúa esa capacidad o los efectos que tuvo ese aprendizaje. Y también es muy importante la computadora, ¿no es cierto?, para simular procesos cognitivos, para generar inteligencia artificial, para poner a prueba hipótesis sobre el funcionamiento humano de manera como en un robot. Es como decir, bueno, vamos a ver si somos capaces de, si lo que yo digo funciona, también debería funcionar por ahí en un lenguaje artificial. Muy bien. Aparte de los antecedentes y los orígenes, me parece que se las voy a dejar, que no voy a hablar demasiado de eso. ¿Ah? ¿Se cerró la ventana compartida? No. Sí, bueno, bien. Disculpen, no me ven porque mi driver de Windows 11 me apagó la cámara y tengo que reiniciar para poder hacerlo. Igualmente son las 12:20, vamos a ir cerrando un poco. Como pueden ver, hay un montón de cosas que investiga y que estudia la psicología cognitiva y que resultan claramente interesantes para quien está interesado o interesada en el comportamiento de los seres humanos. Digo, ser psicóloga o psicólogo implica necesariamente que les interese en esto, e implica necesariamente que sepan sobre esto. No saber sobre esto es saber poco o tener limitaciones para poder entender, explicar, predecir o intervenir sobre el comportamiento humano. Entonces es como una idea de decirles, miren, qué sé yo, para mí está re bueno saber sobre psicología cognitiva, me parece que es algo que todos quienes quieran ser psicólogos el día de mañana tienen que saberlo. No saberlo implica tener un montón de limitaciones y desventajas para poder ayudar a las personas o para poder resolver problemas donde intervienen personas o para poder explicar y predecir el comportamiento de las personas. Bien, vamos a dar por terminada la clase de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, si alguien me quiere decir algo, es el momento ahora. Generalmente yo hablo mucho, hablo muy rápido, digo, lo grabamos, entonces lo pueden verlo en cámara lenta si quieren.
Muchas gracias, no de nada, es mi trabajo, piensen que me gano la plata haciendo esto hace muchos años, me gano la vida, trato de hacerlo de la mejor manera posible. Quisiera que ustedes siempre me den este feedback o que se animen por ahí a preguntar. Se supone que ustedes están acá para aprender y que tienen un montón de dudas y que se supone que yo sé un poco más que ustedes y entonces está bueno también y me gusta que me hagan preguntas y poder responder y poder opinar, porque tampoco tengo respuestas para todo lo que me van a preguntar, hay ciertas cosas que por ahí no lo sé, hay ciertas preguntas que a veces son interesantes para poder hacernos, hay algunas preguntas que desconozco porque no puedo estudiar toda la psicología cognitiva ni estar al tanto de todo lo que sucede, sino que tratamos de mantenernos actualizados, pero bueno, la idea es que ustedes puedan aprovechar este espacio no solamente para escucharme, sino también para poder preguntar y para poder facilitar este proceso de aprender, también para quejarse, reclamar por cualquier problema que tengan con la cursada, pueden venir acá, y bueno, así que les agradezco mucho por haber estado presentes, voy a terminar la grabación, y luego más tarde van a poder encontrar en el Psicocampus el enlace para poder mirar este teórico si les resulta útil cuando tengan que repasar o cuando puedan o vayan a preparar, ¿sí? O a repasar sus conocimientos. Es lo bueno que ha traído la pandemia, que ya no tenemos que tomar más nota de lo que dice un docente, sino que podemos ver el video, ir para arriba, para atrás, para adelante, y repetirlo las veces que querramos, ¿sí? Y es mucho más fácil y mucho más interesante a veces que estar tomando nota y leyendo después unos apuntes que nunca estamos seguros si era lo que el profesor quería decir. Así que bueno, muchísimas